Hola, mis ciberfilósofos. En el día de hoy quise traerles esta imagen de una persona como yo en un espejo, pues mirándose, viéndose bella, porque vamos a hablar del capítulo 4 del libro Sin temor ni temblor de Fernando Savater. Ese capítulo 4 se llama El cuidado de sí mismos. Y yo considero que el cuidado de sí mismo gira en torno al desarrollo de la autoestima, de los valores y sobre todo de las virtudes que el ser humano debe destacar a lo largo de su existencia. Para ello, tengo una reflexión con una premisa que destaqué en la guía que van a tener en la plataforma. La filosofía es sobre todo una forma de vida y un continuo ejercicio espiritual y sirve para el fundamento requerido en el cuidado de sí mismo. Quiere decir que la filosofía que nosotros estamos desarrollando actualmente tiene que llevarnos a ese desarrollo espiritual interno, a la introspección de nosotros mismos, a saber qué es lo que queremos para llegar a la meta que queremos conseguir. Y que, como lo decía Fernando Savater en uno de sus argumentos, que el problema del ser humano es la necesidad que tiene de generar normas dignas de respeto para organizar el comportamiento propio. O sea, nosotros no podemos ir en la vida sin acatar normas que la misma sociedad manda para poder convivir sanamente en comunidad. Por eso es importante que como objetivo tengamos en cuenta reconocer la importancia de custodiar las virtudes como fundamento de la felicidad y el cuidado de sí mismos, para desarrollar lo que yo llamo introspección, es decir, la mirada interior, silenciosa y profunda de nuestro propio yo. En ese sentido, el libro de Savater, en su cuarto capítulo, menciona la vida de Aristóteles, inicia mencionando la vida de Aristóteles en cuanto al proceso de enseñanza que le generó a su discípulo Alejandro Magno. Alejandro Magno aprendió muchas virtudes, pero virtudes de guerrero, más virtudes de formación, de fortaleza física que de fortaleza espiritual. Y encontramos que allí mismo Savater habla de la importancia que tuvieron las escuelas helenísticas en la formación de virtudes. Ellas todas se preocuparon por hablar de las virtudes, unas de manera positiva, otras de manera negativa. Encontramos, por ejemplo, que la idea principal que genera Savater o la tesis de ese capítulo es la importancia que tienen las virtudes en el sentido más humano para nosotros llegar a ser felices. Lo que yo digo, que nosotros debemos encontrar o conocernos nosotros mismos para poder querernos y llenar a todo al que nos rodea de ese mismo amor. Aquí destaca el señor Fernando Savater 4 escuelas helénicas. La primera escuela helénica que destaca es la de los cínicos. Destaca la escuela estoica, la escuela epicureísta y la escuela ecléctica. De la escuela cínica destaca a su máximo representante, que es Diógenes. Diógenes decía que él era un ciudadano del mundo y ellos definían las virtudes como aquellas que hacen felices a los hombres. Es decir, que había que portarse como manda la naturaleza y no como manda la sociedad.
pues la sociedad manda a que nosotros nos comportemos de acuerdo a las leyes sociales, que tengamos en cuenta nuestras propias costumbres y que destaquemos qué es lo bueno para esa sociedad en la que vivimos. Para Diógenes, vivir conforme a lo que detalla la naturaleza era simplemente comer, tomar líquidos, dormir, hacer las necesidades, sin importar quién está a nuestro alrededor. Según Sabater, Diógenes vivía como todo un animal, y yo estoy de acuerdo con Sabater al decir eso, porque según cuenta la historia, Diógenes podía orinar frente al Partenón, que era el lugar donde se reunían los grandes sabios. Él también decía que los estoicos, a diferencia de Diógenes, definían la virtud como lo único importante en la vida. A diferencia de Diógenes, no despreciaban ni el estudio ni la ciencia, pues consideraban que las virtudes se conseguían a través de la ciencia, del conocimiento. Quien adquiría conocimiento podría obtener virtudes como la inteligencia, y hasta cierto punto creo que es valedero. Los estoicos tenían como máximo representante a Zenón de Elea. Encontramos la escuela epicureísta, que fue desarrollada por Epicuro de Samos. Los epicureístas definían las virtudes como la búsqueda incesante de la felicidad a través de la tranquilidad, evitando el dolor para obtener placer, y ese placer que permitía disfrutar la vida. Los epicureístas consideraban que era importante vivir y disfrutar los placeres de la vida, no desaforadamente las pasiones, porque las pasiones pueden llevar al ser humano a equivocarse, a disfrutar cosas que lo pueden llevar a preocupaciones y a evitar su tranquilidad. En ese sentido, la escuela epicureísta es la más llamada a desarrollar la espiritualidad. Sin embargo, los epicureístas eran muy materialistas. Decidieron, por ejemplo, hacerse una serie de preguntas como esta: ¿cómo se las arregla para indicar a los seres vivos lo que les conviene o les perjudica la naturaleza? O sea, ¿cómo se las arreglaría la naturaleza para indicar lo que a los seres vivos les conviene o les perjudica? Pues ellos decían que a través del placer y el dolor, y tomaban como ejemplo el hambre, la sed. Quien tiene hambre va a sentir dolor en un momento determinado, pero si satisface esa necesidad, va a llegar a sentir placer. Resaltan situaciones que aseguran que quien pretenda vivir de acuerdo con la naturaleza ya tiene un criterio de felicidad para orientar sus acciones. En ese sentido, el dolor y el placer fueron la señal que utilizaron los epicureístas para la búsqueda de la felicidad. También encontramos la escuela de los eclécticos, que por su parte lo que hicieron fue, llama a Sabater un cóctel, yo digo una mezcla de argumentos estoicos y epicúreos para destacar el sentido más humano de las personas. Ellos decían que las virtudes se desarrollaban si la persona era benevolente, era compasiva. Sin embargo, uno de sus grandes autores fue Séneca, y Séneca tuvo como discípulo a Nerón. Séneca básicamente se suicidó porque Nerón no cumplía los requisitos de virtudes que desarrollaban los eclécticos. Los eclécticos hicieron una mezcla de
de argumentos o digamos de principios de los epicureístas y de los estoicos. O sea, desarrollaron el conocimiento, pero también el placer y el dolor. Tomaron en cuenta esos principios para poder desarrollar su propia estructura. Es más, ellos trataron de traducir en latín algunas cartas, algunos argumentos, algunos fragmentos de los epicúreos para poder hablar de las virtudes. El autor asegura que uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando sepa por qué quiere hacer esto o aquello. Es decir, si tú quieres hacer una obra de caridad por las personas más necesitadas, puedes hacerla y sentirte satisfecho con ello, pero tienes que saber por qué estás haciendo eso. Yo estoy de acuerdo con el autor en ese sentido y pongo como ejemplo estos momentos de confinamiento que la sociedad está viviendo, en la que se hace un llamado a estar aislados por la peste que se está extendiendo y que es una realidad, pero que un porcentaje de las personas no cumple esas normas sociales. Son normas sociales, ojo, el ser humano las ha construido y las ha construido porque considera que es la mejor forma de evitar la propagación del coronavirus. Quienes no cumplen estas normas tienen sus razones, deben tener sus razones y deben ser justificables, pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas que salen porque tienen una necesidad de hambre. El colombiano, como le llaman, colombiano de a pie, no tiene un trabajo estable, vive de la economía ambulante, del día a día que llaman. Entonces, en este sentido, o muere de hambre o muere de coronavirus. Y la virtud que se le puede destacar a un ser humano hoy que está confinado es disfrutar ese aislamiento, sentirse y buscar la introspección, o sea, las virtudes que tiene de acuerdo a lo que predica este capítulo de Fernando Savater. A mí me gusta mucho el cuidado de sí mismo, es decir, en la lectura de este capítulo, porque tiene como fundamento las virtudes. Y las virtudes son las que hacen al ser humano, lo fortalecen, le generan una personalidad específica, unas características que todo el mundo lo va a reconocer por esas características. Solo depende de ti o de mí que las podamos desarrollar. La invitación, mis queridos estudiantes, es a que sigamos manteniendo esa virtud de fortaleza, de coraje, de seguir aislados, disfrutando sobre todo de nuestras familias. Es importante que nosotros destaquemos lo que decían las escuelas helenísticas, el fortalecimiento, sobre todo en la escuela estoica, el fortalecimiento de las virtudes que se generan a partir del conocimiento. Los invito a que nos veamos en la plataforma. Muchas gracias, mis estudiantes. Chao.